Hola, señores. Seguimos entonces y le voy a presentar a nuestros invitados de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. Estamos con Diego Yancari, el expresidente de la Asociación de Enfermeros y Enfermeras del Hospital de Osorno, y Catherine Poblete, directora de comunicaciones de la Federación Nacional de Asociación de Enfermeras de Chile. Gracias por estar acá a ambos y vamos a conversar sobre lo que tiene que ver con este tremendo caso, ¿verdad?, que nos dejó, yo creo, como chilenas y chilenos muy impactados por el nivel de crueldad que vimos en estos funcionarios del Hospital de Osorno, ¿verdad?, que durante 2 años estuvieron maltratando a una persona que al principio se dijo que estaba dentro del espectro autista, pero entiendo que no era así, ¿no? Claro, el padre lo desmintió, pero sí, también, bueno, no, eso no está diagnosticado todavía. Tampoco. Claro, a lo mejor nunca se hizo el diagnóstico de la situación. Claro. Y hay mucha gente que no lo sabe. Pero lo grave de esto, y eso es lo importante es que, primero que todo, tuvieron que revelarse las imágenes para que se hiciera algo. Porque hubo un sumario y no llegó a puerto. Eso lo encuentro insólito. Mira, viajé 1000 kilómetros específicamente junto con mi federación, Catherine, que me está acompañando aquí en representación de algunos gremios también que nos están acompañando en la causa. Y es básicamente porque, miren, ahora actualmente el caso ya se está, digamos, hay un poco de justicia y los funcionarios se sienten un poco más tranquilos también porque ya hay 2 personas que están con arresto domiciliario y 2 que están con formalizados ya con prisión preventiva. ¿Ya? Claro. Explicaron ahí que los de arresto domiciliario están colaborando y tendrían una menor participación directa. Claro, voy a mencionar eso porque tiene ese arresto domiciliario. Pero aquí sin duda hay una cierta justicia, pero no nos desentendamos, por favor, de la responsabilidad administrativa de la Dirección del Servicio de Salud Osorno y también del Hospital Base de Osorno y del respaldo que le está dando actualmente la ministra, ya porque se están omitiendo ciertas cosas. Yo quiero hacer un pequeño resumen de los hechos que van hasta ahora según la recopilación de todo lo que la prensa ha publicado también que ha sido fundamental. ¿Ya? Entonces, en el 2018-2020 fue el primer sumario y este primer sumario no arrojó, digamos, algún culpable ni tampoco fue sobreseído porque no habían pruebas. Ya era el relato de la víctima contra los 4 o 5 personas que estaban confabuladas para decir una respuesta específica, entonces ese sumario quedó en nada. Ahora, frente a los hechos que él comentó, se envió a Fiscalía, ya efectivamente, pero la misma víctima, el 28 de julio del 2020, dio énfasis y dijo de que no quería seguir con el proceso judicial, ¿ya? Pasó el tiempo, la Fiscalía siguió el asunto, por lo que se mencionaba, y a fines del 2021, uno de los imputados, le causó dentro del 2020 una fractura en unos dedos de su mano izquierda. ¿Ya? Esto fue tomado en cuenta y se le formalizó por lesiones menos graves a uno de los victimarios. ¿Sí? Ahora, en marzo del 2023, a la víctima le llegó, estando él en el extranjero, porque ya aquí ya no estaba en la institución, claro, le llegó un video de 10 segundos muy cortito, donde se ve que se hace un forcejeo con él, y subió un sticker a la Fiscalía donde estaba él, una foto de él con los moretones en el brazo como broma, ¿ya? De que le hacían, se tomaba como una broma todo esto en el fondo. Increíble. Claro, los golpes era normalizado en ese lugar y invalidado lo que él estaba sufriendo. Ahora, claro, ¿qué sufrió el victimario con esto y qué hizo la Fiscalía? Prohibición de acercarse a la víctima, pero ya no estaba dentro del establecimiento, estaba fuera de Chile. Todos los victimarios seguían dentro de la unidad trabajando. Con esto ya estamos como casi llegando al punto más clave de todo esto. O sea, hubo una denuncia por parte de una mujer que estaba trabajando dentro de la unidad que denunció denigración, acoso sexual y discriminación de género. Y junto con esto, y esto es lo más importante de todo, que en 5 de junio del 2024, uno de los victimarios le entregó por acta al director del Hospital Base de Osorno todas las fotos y videos que todos los chilenos conocen y han visto hasta ahora. ¿Uno de los victimarios? Sí, lo hizo. Lo entregó hace 1 año, 3 meses, la dirección del Hospital Base de Osorno, junto con la del hospital, junto con la del Servicio de Salud, tienen conocimiento de los videos y los hechos. ¿Sí? Desde hace 1 año. 1 año, 3 meses específicamente. Se dio un inicio, hay que valorar, claro, se hizo un proceso sumarial, ¿ya? Pero el 1 de septiembre de este año estalló la bomba porque se dio por correo electrónico, que se difundieron por todos los medios de comunicación, los videos que todos ya conocen, pero frente a esto aquí, y por eso yo digo la implicancia que tiene la administración
y la dirección del Servicio de Salud y del Hospital Base de Osorno, junto con el respaldo de la ministra, porque si bien, y aquí igual es controversial, o sea, hace una semana atrás el director mencionó, claro, que envió a Fiscalía la denuncia, pero Fiscalía, la misma fiscal de Osorno, mencionó de que se envió el email, pero sin las fotos y los videos. No te puedo creer. Algo fundamental. Fantástico. Ahora, Era la prueba. digamos hace un año, 3 meses. ¿Y por qué la dirección no siguió insistiendo en Fiscalía tampoco? Para algo que a todas luces es no moral, poco ético, de tortura evidente a los ojos de todos los chilenos. ¿Qué se hizo con estas personas en ese momento, hace un año, 3 meses? ¿Eso? ¿Qué se hizo? Se separó de sus funciones, se separó esa unidad de informática, pero no hubo mayores sanciones en espera de este sumario, que tampoco se le dio la celeridad correspondiente. Recordemos que el primer sumario duró 5 meses y este otro, con las pruebas y los relatos ya de las víctimas y victimarios realizados en el primer sumario, ya llevaba 1 año, 3 meses. Sin la bomba del 1 de septiembre, donde se difundió todo, en realidad esto hubiese seguido dilatando. ¿Por qué dilatarlo? No lo sabemos, ¿ya? ¿Y por qué no entregar las pruebas de fiscalía? Es que realmente me parece... Ahí se nota, como tú bien dices, que hay no sé si es un encubrimiento, no sé cómo llamarlo, pero hay una protección, o al menos una falta de la probidad. Y ahí quiero entrar en este detalle, Catherine. ¿Qué responsabilidad tienen? Como que para que le expliquemos bien a las personas que a lo mejor no desconocen cómo funciona el sistema público, ¿no es cierto? ¿Qué responsabilidad le cabe tanto a la dirección del hospital como al Ministerio de Salud? Bueno, voy a partir citando algo que dijo la ministra ayer en la Cámara de Diputados, incluso en una comisión. Dijo que nosotros tenemos una institución que es súper jerarquizada, y es cierto, para las cosas buenas y malas. Y en este sentido estamos viendo las cosas malas de la jerarquización, porque la persona que es el encargado, el responsable de la institución, teniendo las pruebas, no fue capaz de facilitar a la Fiscalía y generar un retraso de 1 año, 3 meses el proceso. Tenemos que esperar a que esto sea una bomba mediática, donde todo Chile finalmente termina siendo como el verdugo, para que esto finalmente empiece a tener un curso. Y no es menor que aquí, Diego no lo citó, pero le hago el alcance de que él reunió a las personas del hospital pidiendo explicaciones, porque se habían filtrado, siendo que él no fue capaz, O sea, además lo del sillón culpando... de Donoto, ¿cierto? No le preocupó la entidad de la gravedad del hecho, sino que se supiera. Exacto. Claro, ¿quién denunció? ¿Quién fue el responsable? Y también preocupándose, digamos, como y está bien, del padre, de la víctima, pero en el fondo el padre también está querellándose y él se enteró de todo esto porque su hijo llegó con el pelo rapado a su casa y conoció la verdad, digamos, con la bomba mediática que fue hace una semana atrás. Y estas responsabilidades, en el fondo, no asumen las culpas completas, porque si bien era una administración anterior, tenemos que recordar que el hecho de que renuncien a sus cargos finalmente hace que se cambien de puesto. Y creo que en la época que estamos, sobre todo en el día que estamos hoy, en que no podemos seguir perpetuando, tenemos que hacer un freno a que la memoria es importante. No podemos seguir teniendo torturas en pleno siglo XXI, sobre todo en Chile, y eso es algo cultural. Nosotros tenemos que aprender como chilenos de que en el fondo, si nosotros seguimos validando esto, y sobre todo de manera institucional, lo único que hacemos es daño a nosotros mismos como compatriotas. Entonces no podemos ir por esa línea. Y acá las responsabilidades son compartidas porque si bien el director actual y el anterior fueron parte de dilatar este proceso, también tenemos que reconocer de que la forma de poder apresurarlo también está en manos del MinSal. Absolutamente. O sea, a mí me parece que ahí estamos dando en el clavo con algunas de las cosas que tenemos que... El punto sensible. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces, y además, y aquí viene una pregunta, ya que viajaste tantos kilómetros para llegar a nuestro programa, ¿verdad? ¿Cómo está la comunidad del hospital? Porque esto no debe ser fácil de vivir, digamos. O sea... esto pasó y pasó aquí, y como bien estaba explicando Catherine, son torturas a una persona. Es espantoso que eso haya sucedido. ¿Cómo se sienten hoy día entonces como comunidad los funcionarios y funcionarias del hospital? Claro, mire, en el hospital de Osorno, para que la gente igual lo entienda, son 2.400 funcionarios. Sé que estamos al sur, pero no es tan chiquitito, ¿ya? No, y Osorno es una ciudad bastante grande, la claro. verdad. Entonces, cada la única unidad, vez que me han cada gritado en la servicio es
un ente aparte que yo de repente no sé lo que está pasando al otro lado, ¿ya? Entonces, aquí sin duda están con una desconfianza frente a la jerarquía, frente a la mayor jerarquía de los hospitales, Claro. porque ahora, chuta, si hago una denuncia, ¿qué va a pasar? ¿Me la van a desestimar o no? Entonces, aquí hay muchas irregularidades y existe una desconfianza por parte de la comunidad funcionaria. Y yo, bueno, también quería comunicarle a la ciudadanía de Osorno de que acuda, porque no por unas 4 personas vamos a generalizar a los 2.400 funcionarios que tratan de Sí, hacer bien su no. trabajo. Y 4 por favor. personas que tampoco eran parte como del personal de salud No propiamente son tal, personas sino claro. que eran parte era como un departamento de informática, ¿no? Sí. Claro. Pero igual, Ingeniero. yo creo que Eran bots de cast. Ya. No, estoy es muy inventando, importante estoy que ustedes estén acá para representar en el fondo la voz del hospital, de la comunidad, pero también hay que ejercer acciones de reparación y de Así garantía es. para que esto no se repita. ¿Cómo se hace eso? De la mano del MinSal, porque si bien tenemos una ley, la 21.643, ¿Esa que se es la ley? promulgó, la ley Karin? Karin, la que se Claro. promulgó hace ya más de un año, pero que partió desde hace un año. Esto pasó de que se le entregaron las imágenes cuando estábamos full haciendo campañas en ese sentido. Entonces, teniendo una sensibilización al respecto, el hecho de que no tengamos recursos acordes para poder llevar a cabo esa ley también perjudica a los funcionarios, porque en la actualidad Por que supuesto. todo quede en manos de estas jerarquías que nos dicen que somos muy jerarquizados, lo único que genera es que finalmente los procesos no son de la manera transparente. Porque en la actualidad el hecho de que sea juez y parte el mismo director del hospital, puede haber algún tipo de, no es necesario que llamemos corrupción, pero puede haber algún tipo de, no sabemos qué hay detrás, qué esté Y pasando, poca porque es preparación una también. persona. Una persona finalmente quien toma las decisiones. Entonces, ahí también tenemos que replantearnos cómo es que vamos, ya que se está queriendo modernizar el Estado, estamos como hablando de ese tipo de cosas, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Vamos a seguir manteniendo este tipo de práctica o vamos a tener una apertura que sea algo un poco más dialogante, una mesa directiva? Hay formas que podríamos empezar a conversar que no necesariamente sean tan entrampadas con el poder dentro de las instituciones, porque finalmente eso también propende a que se generan malas prácticas, falta la integridad. Y desde ahí necesitamos los mecanismos claros y necesitamos el apoyo también. Podría ser un agente externo, se ha conversado en algunos momentos de que sea quienes lleven los procesos judiciales, lleven los procesos, administrativos, Sí, claro. porque los mismos funcionarios que nosotros estamos preparados para otro tipo de cosas, nuestra carrera está abocada a lo sanitario muchas veces, no tenemos las competencias técnicas. Y Eso, si bien uno claro. tenga una preparación, Es que un eso. curso, no nos va a llevar a tener las competencias para poder hacerlo de manera... Y a veces a esas mismas personas también se les amedrenta. Entonces, Exacto. no es menor, porque la jerarquía de las personas que a veces se está revisando en los procesos también hace peso para las personas que toman las decisiones. Totalmente. Yo quiero decir un par de cosas ahí interesantes. Muy interesante lo que planteas, porque al final se supone que el Estado tiene estas como controles internos que tienen que ver con eso, ¿no? Como que hay alguien sobre ti, pero al final ese alguien, si es el que decide cómo avanzar en tu carrera, entonces no hay ningún control ahí. Po. Así es. Y está supeditado, ¿no? Mira, nuestro público muy inteligente, Perla Invent, dice: el sistema de salud es tremendamente cruel desde que lo estudias. No sé si es por la lucha de egos, la sensación de poder, no lo sé, pero valoren siempre a los profesionales de la salud, que no son unos conchas de su madre, dice. No, pues no lo son. De hecho, bueno, yo me atiendo en la salud pública y creo que justamente lo que valoro de la salud pública son los profesionales, son los técnicos, que siempre te tratan con una sonrisa, intentan en tus peores momentos a veces, Sacar ¿no es una cierto? sonrisa. Intentan tenerte bien, tratar de que te sientas bien. Puede ser desde el tiempo, desde algo mental hasta algo físico, ¿no es cierto? Te tratan con mucha dignidad. A pesar de que a veces las condiciones de los lugares son los que no son dignos, el personal siempre está ahí para hacerlo. Y sobre el tema administrativo, a mí me parece muy interesante también decir un par de cosas que quiero dejar como mensaje, porque yo comparto contigo. O sea, no puede ser que un curso online de 2 semanas sea la preparación que tienen los funcionarios que después van a decidir sobre este tipo de cosas, ¿no? Porque es obligatorio, el Estado obliga a todos los funcionarios públicos y autoridades a tomar estos cursos, pero son
no sé, pues no son exactamente profundos. ¿Ah? Y además la profundidad depende de cada uno de nosotros al final, porque lo tomáis online, así como vais pasando unos PDF y sería. Pues. Entonces, sinceramente creo que no es suficiente, pero sí me gustaría decir que los funcionarios y funcionarias o a las personas que trabajan en el sector privado, porque la ley Karin es para todas y todos, sí. Me gustaría decir que hay varias fórmulas de también hacer las denuncias. Pues también se pueden hacer las denuncias, por ejemplo, a la Contraloría, que ahí tú ya pasas a otro nivel y hay una entidad externa que efectivamente es la que hace la investigación. Eso sí, se demora muchísimo más. Ana Cruces dice, los sádicos de estos torturadores criminales, ojalá la víctima tenga justicia. Scarlett Jara dice, ¿cómo tienen gente así trabajando en salud? Ricardo González, ese director subrogante debe ser apartado de su cargo si estuvo a cargo durante el ataque. Walter Meyer dice, el MinSal debería presentar una querella judicial contra estos tipos y habrá estado en conocimiento de esta barbarie. Bueno, ya lo estábamos comentando, si quieren después hacemos hincapié sobre eso. Y Alondra dice, se debería querellar hasta el MinSal con estos tipos. Diego, si puedes responder estas cosas que dice Walter, lo de la querella, sí hubo una querella, ahora sí hay una querella criminal, pero luego de que se supo, ¿no es cierto?, y que se filtraron los videos y las imágenes, ¿no? Sí, o sea ya lo explicaste, claro, pero si lo puedes o sea, enfatizar. Quiero ser enfático en eso de que en verdad el 5 de junio del 2024 ambas direcciones del Servicio de Salud y el hospital tenían conocimiento de esta foto y video. Y a las luces de todos los chilenos vemos de que eso era denunciable aquí y en cualquier parte, o insistir en la celeridad por parte de la Fiscalía, porque yo veo de que hay un hecho vulneratorio flagrante, o sea, es evidente, y no dilatar, y no dar haber dado la celeridad correspondiente. Eso lleva a la duda. ¿Sí? Totalmente, lleva la duda de por qué no se hizo, ¿no? Exacto. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ustedes. Oigan, ¿estos funcionarios fueron elegidos por alta dirección pública? No son de la parte administrativa. Pero yo quería volver a un punto importante, Dígame. Que es respecto a las personas que van a estar a cargo, si es que en algún momento logramos avanzar en eso. Porque en la actualidad todos los hospitales cuentan con abogados, pero finalmente si siguen siendo bajo el mismo mandato de quien es juez y parte... No tiene sentido. Exacto. Entonces es ahí donde también hay que hacer hincapié. Y tomar las palabras que decía Rodrigo, el hecho de la reparación. Claro. La reparación no puede ser estoy pensando cuando se filtra, pero si tenía 1 año y 3 meses ese antecedente y no lo presté a la Fiscalía para poder estar haciendo realmente justicia. Quería esconderlo, de hecho. ¿Qué estamos primando? Porque pudo no haber sido público si él hubiese prestado el insumo que tenía a tiempo. Eso, y quizás hubiese sido reparatorio para la víctima. Claro, en el fondo todas estas acciones, obviamente que no ustedes, pero hablamos de la dirección del hospital, de tratar de es como en el fondo el arrepentimiento del pillado. ¿Me entiendes? Que no es lo mismo que un arrepentimiento sincero, porque se podría haber hecho antes algo mucho mejor. Así es. Exacto. Absolutamente. Oye, bueno, tú dices hoy día, en un día tan importante, ¿verdad? ¿Podemos considerar que esto, ya que son funcionarios públicos, podríamos considerar esto como crímenes un poquito más arriba, digamos, Sí, como a los derechos humanos? Así es, porque son agentes del Estado al trabajar como servidores públicos. Se Así puede, es. ¿no es cierto? Debería Así ser es. considerado como un Son crimen, agentes del entonces, Estado porque ellos trabajan, de lesa son humanidad. trabajadores públicos y son quienes ejercieron este tipo de tortura. Wow. A ese nivel. Oigan, y bueno, este caso es como el caso ya... Es como tremendo, ¿no? Estamos hablando de barbarie, no sé, de gente muy sádica. Y suele ser la punta del iceberg. Eso le iba a preguntar. Suele ser la punta del iceberg. Diego, más, tú sabes de más denuncias que tuviesen que ver con malos tratos que no se llevaron bien, que no se investigaron. Mira, denuncia siempre va a existir. Ya en toda institución pública, privada, de lo que sea, por va a supuesto. existir Eso es real. malos tratos. Gracias a, la ley Karin viene a enmarcar a todos estos maltratadores. Han disminuido algunos casos, pero este acontecimiento sin duda lleva a dudar si es que yo voy a denunciar o no, porque esta jerarquización de responsabilidad te va a hacer dudar si es que es amigo de alguien, hay favoritismo por algunas personas y va a llevar al director o directora a estimar o desestimar una denuncia, ¿ya? Sumado al problema de que se designan fiscales que no son especialistas en ello, que son profesionales dentro de la salud que estudiaron otra cosa. Y también, yo quiero dar un mensaje a los diputados, porque
que vayan a fiscalizar los hospitales en cuanto a la temporalidad que exige la ley ya de cada sumario. No puede ser que existan sumarios que lleven años investigándose. No puede ser de que, claro, se dilaten de distintas formas, de que no exista esta comunicación efectiva con Fiscalía Local, como lo fue en este caso también. Y cómo estamos eligiendo a la alta dirección pública por parte del servicio civil. Porque hay gente de que renuncia antes de ser sancionada, entonces, chuta, no queda digamos, en su historial. ¿No te puedo creer? Claro, no, que se pronuncie el servicio civil respecto a esto. O sea, uno sabe de personas de que han cometido o tienen sanciones, pero aún así son aceptadas y llegan a la terna a pesar de haber tenido sanciones de maltrato. Oye, qué importante lo que estás diciendo, pues ahí hay que hacer un hincapié en eso que debería cambiar absolutamente. O sea, debería quedar siempre en el historial de una persona haber cometido este tipo... Sí, pero es parecido a lo que pasó con el tema de los viajes al extranjero con licencia. Al principio muchos prefirieron renunciar para que no le estén en el sumario y no quedara el registro de la sanción. Ya, pero esto es más grave, claro, es un tema administrativo. Pero es que aprovechan una ventana administrativa para hacerlo. Y parece que está el vacío que tú hablas está acá y allá y está acá también. Claro. Entonces después uno tiene que empezar a investigar a la persona, a ver cómo fue el comportamiento en el norte, en el medio centro, en el sur, porque se van rotando. Totalmente. Así es. Ministra, no todo es inaugurar hospitales, no todo es estadística. Aquí se da a entender de que hay un problema real, a los funcionarios les afecta y tiene un problema mediático también. Sí, también ahí tomarse de la mano de que a veces el problema no es que sean los sindicalistas, porque si hay un movimiento sindicalista en los espacios, no, pero es que ayer fue citado de que había mucho en Osorno, entonces por lo mismo decir, no te puedo creer. Veces salen más dirigentes porque también se está viendo que hay muchos espacios donde están pasando mal los procesos. Entonces, la gente necesita organizarse. Entonces, más que culpar a quienes vienen a ayudar y a estar ahí de la mano con los trabajadores, a veces tenemos que ver qué es lo que está pasando de fondo, por qué es que en este espacio hay tantos dirigentes quizás, porque la respuesta quizás no viene de que los dirigentes se forman porque sí, sino que hay necesidades dentro de las instituciones que hay que abordar y que no se están abordando a tiempo. Y que siga habiendo más sindicalistas, por favor. Es lo que necesitamos como sociedad para que mejoren los sueldos, para que tengamos más derechos, para que nuestros derechos no sean los que hemos alcanzado con trabajo y lucha, no sean pisoteados por el sistema. O sea, por favor, hay candidatos presidenciales hoy día que están diciendo que la ley Karin genera desempleo. O que genera desempleo femenino, como si la ley Karin fuera solo para las mujeres, con un desconocimiento total realmente de qué es la ley. Y ni siquiera tiene presupuesto para poderse llevar a cabo. Además, que no hay un presupuesto, como siempre, digamos. Estas leyes que se hacen especiales y que al final quedan o en el juzgado de policía local o en la nada misma o en tribunales especiales, que se demoran una eternidad y que no son específicos y especiales, como lo que pasa aquí, que al final terminan siendo los propios compañeros o compañeras los que tienen que estar haciendo las investigaciones sumariales. Bueno, señores, muchas gracias. Realmente muy preciso, muy importante todo lo que están contándonos Diego y Catherine. Gracias por estar aquí. De FENACENF, recuerde usted, la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros. Vamos a hacer un cambio en el equipo, pero vamos a seguir conversando con trabajadores y trabajadoras porque se viene la sección de la Confederación Bancaria. Y en esta ocasión vamos a conversar con estudiantes también. Mire usted qué importante es esto. Viene Antonia Roland, estudiante de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile, y Claudio Nicoli, director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. ¿Por qué? Porque hay un trabajo colaborativo que hicieron la Confederación Bancaria y los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Chile. Y de eso vamos a conversar a continuación, pero antes, recuerda que tú debes hacerte parte de la comunidad de los que sobran para que aquí podamos seguir conversando con trabajadores y trabajadoras, porque el mundo del trabajo tiene una importancia real en nuestra sociedad. La prensa empresarial miente, hace montajes y manipula. Nosotros mostramos y comentamos lo que no quieren que veas. Te damos un espacio para mantenerte informado, donde puedes comentar en vivo los temas más importantes que preocupan al país. Necesitamos de tu apoyo. Únete a la comunidad de los que sobran. Te muestro cómo es posible donar. Paso 1. Abre tu navegador e ingresa a la página lavoddelosquesobran.cl. Paso 2. Busca la casilla que dice Comunidad. Paso 3. Una vez dentro, puedes escoger el monto con el que quieres aportar.
Paso 4. Rellena los datos y listo. Habrás ayudado a La Voz de los que Sobran, un medio independiente Que te da una mirada más amplia y crítica de las noticias del día a día.